Bueno, empezamos entonces. Bueno, entonces, en primer lugar, muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Es una alegría para nosotros tener a Mariana Márquez Moraes. Eh, Mariana es de Campinas, donde se licenció en filosofía. Eso cuando lo leí, para mí despierta ciertas expectativas porque quiere decir que no viene de la psicología, lo cual me hace esperar que quizá se haya evitado algunos vicios que tenemos quienes venimos de esa otra rama. Entonces se licenció en filosofía en Campinas e inició ahí su formación en psicoanálisis. Actualmente es profesora de la Universidad de la República, acá en Uruguay, y estudiante de doctorado en psicología. Integra el grupo de investigación, formación de la clínica psicoanalítica en el Uruguay, e integra también el proyecto comunicacional y participativo Radio Vilar de Voz. Practica el psicoanálisis en Montevideo, donde ella vive desde el 2013. Bueno, y además de eso es una amiga y conocida de tiempo que queremos y que nos interesa que nos cuente su experiencia. Nosotros desde el año 2016 venimos poniendo a jugar este dispositivo que le dimos en llamar ¿Y qué con la locura? Ahora nos estábamos acordando que en ese primer encuentro que hicimos tuvimos un encuentro con Radio Abierta, que sería como una especie de radio hermana de Radio Vilar de Voz y bueno, y de tantas otras radios locas, como nos decía Mariana hace un ratito, fuera de cámaras. Y, y bueno, así que en el día de hoy Mariana no nos va a hablar tanto, bueno, supongo que no nos hablará tanto de la Radio Vilar de Voz, sino que más bien la llamamos por su tesis de maestría. em, y es de esa tesis que ella nos va a hablar. Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar a Mariana un tiempo de exposición inicial para que ella nos cuente de qué fue su tesis y qué consideraciones hace hoy, pasado un cierto tiempo, acerca de esa tesis, qué efectos, si los hubo también, sería interesante saberlo. Este, mm, y luego vamos a empezar a conversar con ella. Una cosa que conversaba con Mariana vía WhatsApp es que a mí me parece que hay una cantidad de experiencias de escritura y no solo de escritura, de investigación también, que está en las tesis universitarias y que queda allí. Si nadie las rescata, se pierden. Bueno, yo no me acuerdo bien, navegando, buscando qué cosas, seguramente algo en relación a la locura, me encuentro con la tesis de Mariana y me pareció súper interesante, pero seguramente debe haber muchas otras tesis interesantes también, así que bueno, creo que es un campo discursivo también a no desatender. Así que bueno, bienvenida Mariana y adelante, cuéntanos. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ediciones Justín y Fernando, por la invitación y por la oportunidad de participar en la actividad, compartir con todos ustedes y bueno, relanzar algunos problemas que elaboré en esta tesis que se llama El Locotoje, Clínica de la Psicosis y Dimensión Pública en el Uruguay de 1900-1920. La tesis es del año 2020, o sea que ya tiene como 4 o 5 años que la terminé, pero tiene algunas cuestiones que me siguen ocupando y que será como volcar para discutir con ustedes. Voy a comentar un poco en qué marco producí la tesis. Fue como resultado de mi participación de hace ya 10 años en el grupo Formación de la Clínica Psicoanalítica en el Uruguay y también de trabajo de tutoría con las profesoras y amigas Nina Leite y Ana María Fernández Caravaggio. O sea que desde un principio fue como una tesis colectiva, si se quiere, un ejercicio colectivo de penso, de investigación y de mucho intercambio también en su escritura
Como yo les decía, el texto de la tesis para mí es un texto vivo porque me sigue interpelando, sigue produciendo efectos e interés, por suerte, como los que les interesó Ediciones Justín. Y bueno, sigue encontrando nuevos públicos como los de hoy. Entre estos efectos en mí y en otros, y esta apuesta por un trabajo colectivo de penso y de producción, es que surge también otro proyecto que se llama Tres Locos y un Psiquiatra. Es un proyecto que tenemos con Paola Bet y Fabricio Vomero, y con quienes en breve estaremos presentando también públicamente algunas reflexiones en relación a las tres tesis que tenemos cada uno sobre locura. Eso un poco para enmarcar un poco tanto cómo se produjo la tesis como un poco los efectos que sigue produciendo. En esta ocasión, para esta actividad, voy a tratar de estar lo más cerca posible y presentarlo tal como fue escrito en aquel entonces el texto de mi tesis. Voy a centrarme especialmente en el capítulo que nombré el caso Alfredo Torre, así como en algunas preguntas que me he hecho y otras que fueron surgiendo con pasar del año y con los efectos que la tesis fue produciendo. Yo he hablado de la tesis en otras instancias, con otras personas, y bueno, todos estos intercambios me hacen seguir pensando algunos temas, problemas que obviamente no quedaron resueltos en la tesis, porque no se suele resolver los problemas, o no todos, en una tesis. Entonces, esa elección de una presentación muy cercana al texto de la tesis o muy cercana a uno de los capítulos resulta de una apuesta metodológico-clínica que es resultado del mismo tema en cuestión. El tema es la relación entre locura, clínica de la psicosis y dimensión pública. La apuesta consiste en relanzar, reactualizar y releer la demanda de un público, y acá subrayo la ambigüedad del conector de, manteniendo el doble sentido, demanda por un público o demanda por parte de un público, o sea, relanzar, reactualizar y releer la demanda de un público formulada, enunciada, actuada y en algún sentido recibida por Alfredo Torre, personaje que obtuvo, como veremos, un gran público, nombrado por el psiquiatra García Aust como público profano en la sociedad montevideana del principio del siglo XX. Las preguntas que me gustaría relanzar y después de la presentación poder debatir, tiene que ver con, o la formulo con algunas preguntas que serían: ¿qué hacer con la demanda de un público formulada, recibida por alguien clasificado como loco? ¿Se trataría de no responder a la demanda, como muchas veces se escucha como sugerencia en la clínica de los nombrados neuróticos? ¿Qué efecto se puede producir al no solamente no responder, sino al no escuchar, no acusar recibo de la demanda formulada, recibida por alguien que, por ser considerado loco, la formula, la recibe desde un lugar que es a la vez un no lugar, un margen, o sea, que está muchas veces en estado de deriva? En última instancia, por la posición de alguien de quien la enuncia, me pregunto si podemos decir que es una demanda que fue formulada en un enunciado final o si está todavía en el nivel de la enunciación, constituyéndose en lo que Lacan ha llamado de enigma, o sea, una enunciación sin enunciado. Trataré de poner en manifiesto acá la apuesta por una práctica que me vuelve posible trabajo con la locura, que es la de tratar de escuchar, leer esta enunciación de una demanda de público, a partir de darle lugar a hacer de mí un público posible, pero también relanzarla a otros públicos, sin pretender dar una respuesta única y última a eso que se presenta como enigma. Bueno, un poco la apuesta va por ahí, o el marco de cómo
voy a presentar hoy ese capítulo, iría por ahí. En ese sentido, presentaré hoy lo que es llamado en mi tesis el caso Alfredo Torre. Caso paradigmático, en el sentido que lo formula Agamben y que trataré de elucidar en lo que sigue. Para construir dicho caso paradigmático, o para construirlo de forma paradigmática, forma parte de la definición que Agamben propone de paradigma, la indefinición, la indecisión de si la naturaleza paradigmática está en el mismo objeto de estudio o en el investigador. Más bien para Agamben, la naturaleza paradigmática estaría en el método, en la relación singular entre objeto y investigador. Entonces, para construir dicho caso, tuve que, por un lado, realizar una contextualización del Uruguay de la época, o sea, 1900-1920, y por otro, realizar un trabajo de archivo. En relación al punto 1 de la contextualización del Uruguay, ello se debió por cierta concepción sobre la locura y por cierta elección de vuelta metodológico-clínica, que iría en la contramano de la forma como tradicionalmente se las aborda desde la psiquiatría, y que para mí posee sus antecedentes en la extraviada de Capurrinin y Marguerite Olaimé de Lacan de Aluche. Se trata de leer la palabra y el acto loco, el acto locos, en contexto, en situación, sin aislarlos de su contexto histórico. El más cercano, el contexto histórico más cercano del sujeto que los comete o enuncia, y el más amplio, el contexto histórico-social en el cual se marca. Sobre este último contexto más amplio, histórico-social, me he enfocado sobre todo en dos procesos que ocurrieron, según el historiador Bajá, en Uruguay en el periodo analizado. El primer proceso sería la coincidencia y el pasaje de la moralización del saber médico, la moralización del saber médico definida como cierto uso por parte del Estado de discurso médico, especialmente biologicista, para justificar políticas públicas de control, el pasaje entonces de la moralización del saber médico para la medicalización de la moral. ¿No? En este periodo entre 1900 y 1920 se hubiera dado ese pasaje en Uruguay. La medicalización de la moral se entendería como cierta expansión y aplicación del saber y la práctica médicas para campos de lo social o situaciones cotidianas que anteriormente no eran medicalizadas. Y el segundo proceso que se daría en ese periodo tiene que ver con la construcción y separación del espacio público y privado, identificándose lo público, en el caso de Uruguay, ¿no?, con el Estado, y lo privado con la privacidad familiar y más radicalmente con la intimidad de uno mismo consigo mismo. Estos dos procesos habrían sido atravesados por el de laicización o secularización del Estado, con una fuerte tendencia a una concepción positivista de la ciencia y de la vida y la construcción de un Estado fuerte. Bueno, hasta ahí, muy resumidamente, en muy resumidas palabras, la contextualización que hice en la tesis del Uruguay de la época, en esta apuesta de pensar el caso Torre, clasificado como un caso de locura, en contexto, ¿no?, en el contexto más amplio en el cual se marca. El trabajo coarchivo supuso la búsqueda, selección y análisis de noticias de diarios sobre locura y de textos clínicos médicos sobre psicosis. Específicamente en relación al caso Alfredo Torre, lo construimos a partir de tres fuentes. El texto clínico, Estado Mental de AT, de 1920, que es publicado por un psiquiatra, Helio García Aust, lo cual versaría sobre la psicosis de Torre. En segundo lugar, artículos de 4 diarios de gran difusión de la época, artículos de diario que
eran reportajes o noticias sobre Torre, y un escrito de autoría del mismo Torre que encontramos en la Biblioteca Nacional. Abordamos las tres fuentes de forma conjunta, en diálogo, a partir de un orden cronológico que fue constituyendo diferentes hitos en la historia de Torre o en la historia que pudimos construir sobre Torre con dicho archivo. Pasamos ahora al caso Torre o a la versión del caso que pudimos construir. Bueno, y ahora les voy a compartir pantalla, porque yo traté de organizar un poco la historia de Torre, o del caso Torre, y bueno, un poco la apuesta que hago, digamos, siempre que puedo hablar de la tesis, es de dar un nuevo público a Torre, ¿no? De dar un nuevo público a su demanda de tener un público, digamos. Para que quería agrandar la presentación. A ver. Ahí se ve, sí, ¿no? Sí, Sí, perfecto. está perfecto. Yo espero no aburrirlos y ni extender mucho, pero cualquier cosa interrumpo y seguimos en la conversación. Bueno, el capítulo en realidad se llamaba un caso paradigmático, el caso Alfredo Torre, y acá están los 3 documentos o fuentes con las cuales trabajé. El texto clínico que se llama Estado Mental de AT, el escrito de Alfredo Torre, que se llama El Problema Universal, su solución científica y filosófica, y las 17 noticias, artículos de la prensa que encontré sobre Alfredo Torre en el periodo 1906-1920. Entonces, como para dar cuenta un poco de esa noción de paradigma, que lo tomo y me apoyo en Agamben, muy brevemente voy a relatar como mi primer encuentro con Torre, que fue a través de ese texto clínico de García Aust. En ese entonces Torre era AT, yo no sabía su nombre. En el texto de García Aust él no habla el nombre de Torre, fui a dar con el nombre después. Pero bueno, ese es mi primer encuentro y con el texto de García Aust, y de alguna forma ese texto me va como, este texto clínico me va a llamar atención por cierta característica o ciertas características que después con Agamben lo voy a llamar como paradigmáticas. Para Agamben, el paradigma tiene un doble sentido, en tanto significado y dirección, que tiene que ver con que es ejemplar y a la vez excepcional. Entonces, el caso Torre, o la forma como lo voy a leer y proponer leer, es ejemplar y excepcional. Y el texto de García Aust se me presentó como, primeramente, como excepcional, pero también ejemplar. En el caso ejemplar de cierta concepción psiquiátrica y también popular sobre locura y psicosis, de cierto tratamiento social, político, policial, perdón, y médico que se le daba a la locura en la época, y también ejemplar porque el caso de alguna forma va a plasmar ese umbral, este pasaje y las tensiones que incluye el pasaje de la moralización de la medicina a la medicalización de la moral. Pero lo primero que me llamó atención fue su carácter excepcional. Yo venía leyendo textos clínicos, médicos, psiquiátricos sobre locura, cuando me doy con ese texto de García Aust, y lo primero que me llama atención es que tiene una estructura diferente a los otros textos. No tiene el mismo contenido que serían los antecedentes hereditarios, los antecedentes personales, no toda una estructura de época, sino que lo que falta, sobre todo en el texto de García Aust, es la propuesta de una terapéutica, ¿no? Como sale de la serie porque no se propone una cierta terapéutica, sino que la terapéutica en este caso pareciera ser como la acción policial, la respuesta desde la policía, la vigilancia, la represión. Sería excepcional también porque García Aust mismo dice que es un
un caso excepcional por el diagnóstico. Alfredo Torre tiene un diagnóstico de psicosis razonante. García Aus va a decir que es poco común en la época, en el contexto uruguayo, ese diagnóstico y esa semiología. Y un tercer punto, a nivel discursivo, es un texto excepcional porque el texto de García Aus pareciera acceder a otros públicos, apuntar a otros públicos que no solo el público médico de la época. Eso me fui dando cuenta porque aparece en el texto explícitamente referencias al discurso popular, citas o referencias a la prensa. Es como que está en un diálogo y una tensión con la posición de la prensa. Y hay una cita acá, ¿no? Como arranca el texto García Aus diciendo: conviene, pues, en cierto modo, hasta por dignidad profesional, aportar aquí la observación detallada de este interesante enfermo que no dejará, espero, ninguna duda sobre su estado mental. Como que García Aus presenta ese texto no solo para convencer a los médicos, sino para defender la dignidad profesional de los psiquiatras de aquel entonces. La psiquiatría se estaba formando acá, como en 1908 se forma la cátedra, también en 1920 como que se está legitimando. Entonces yo he llamado el texto de García Aus como un manifiesto psiquiátrico, ¿no? Hay un tono como de manifiesto en defensa de la psiquiatría, de la práctica psiquiátrica, como en respuesta a lo que ya se va dando a entender en el texto de García Aus, de los efectos que se estaba produciendo a nivel público en la prensa, pero también en la sociedad montevideana, las diferentes propagandas y manifiestos que producía Alfredo Torre. Se genera, según García Aus, una atmósfera desfavorable para poder actuar con con Torre, ¿no? Es como fuertemente, para mí, más que un texto clínico, el texto de García Aus, un texto político y de defensa de la psiquiatría. Eso en referencia, en relación al carácter paradigmático, ¿no? del caso. Y acá entraría ya directamente en la historia de Torre, o la historia de Torre que pude reconstruir con el archivo que tenía a mano. Yo ahí dividí la historia en como 3 períodos o 3 hitos históricos a partir de lo que fui pudiendo analizar en los mismos datos. En ese primer periodo que yo nombré de la conquista de un público hasta el primer silenciamiento forzoso, un caso policial, 1900-1907. Bueno, en estos 3 periodos también lo que se va a notar es cómo el caso Torre, Alfredo Torre, va a pasar de ser un caso policial hasta constituirse propiamente un caso psiquiátrico, mostrando un poco también el movimiento mismo de la psiquiatría, cómo se va conformando, relacionándose en continuidad con cierto dispositivo jurídico, policial, estatal. Bueno, el primer acceso, como les decía, a Torre que yo tuve fue por el texto de García Aus, y si bien el texto es de 1920, la primera noticia que tengo en los diarios de Torre en 1906, García Aus hace una referencia a Torre ya desde 1905, ¿no? Va a decir que en Torre empiezan las manifestaciones delirantes o las ideas patológicas en 1905, fecha en que él va a consultar al doctor Etchepare. El doctor Etchepare es algo así como el padre de la psiquiatría uruguaya, ¿no? Como que, bueno, acá traigo la cita, pero quizás mejor la comento, no la leo, pero la pueden ir leyendo. Torre se sorprende de su iluminación, de las ideas que puede producir, las soluciones que puede llegar, y va a buscar a Etchepare para consultarle si realmente estaba enfermo o no. Bueno, y ahí hay como algo que yo no llamé en la tesis así, pero que después de esto de los efectos post-tesis,
lo llamaría como una prehistoria de Torre, porque es una parte de la historia que no tenemos un relato, no tenemos como ningún dato posible, y lo que podemos hacer es construir hipótesis de qué habría pasado en ese encuentro con Etchepare, ¿no? En que Torre pregunta si lo consideraba loco. Lo que sabemos es que no quedó internado, para lo que es la época ya es bastante decir, ¿no? Podemos suponer que Etchepare no lo consideró loco. Acá por el fragmento dice que por primera vez visita al doctor Etchepare, dando a entender que quizás ha visitado Etchepare en otros momentos, quizás Etchepare fue un primero público para Torre, ¿no? No lo internó, quizás lo recibió otras veces, pero también lo que sabemos después por las noticias de diario es que Torre en 1906, o sea, un año después, empieza a hacer manifestaciones públicas de sus ideas, ¿no? Si Etchepare fue un primer público, quizás, igual lo desplazó o fue desplazando su demanda pública hacia la plaza pública, ¿no? Empieza a ocupar la plaza pública, empieza a hacer manifestaciones como propaganda de una reforma social. Bueno, acá todavía en ese primer periodo, Torre ya haciendo como manifestaciones en la plaza pública, gana como un fuerte público, como se juntan 60, 70 personas en la Plaza Independencia, en 1907, es un montón. Y no, ante toda esa, como decía, esa interpelación que va causando en el público, termina yendo, empieza a ir a las redacciones de diario, ¿no? Dice, bueno, atendiendo a esa respuesta que le da el público, va a las redacciones de diario pidiendo, demandando ser publicado, ¿no? Que publiquen sus ideas. Torre es atendido, ¿no? O sea, su demanda es atendida por los periodistas, ¿no? Los diarios, no solo en el caso Torre, pero en las otras noticias de locura que encontré, los diarios en este momento se volvían, las redacciones de diario parecían un lugar posible donde llevar las demandas de publicación, ¿no? O sea, un lugar posible de habitar la locura también, ¿no? Bueno, los periodistas le dan lugar a la demanda de Torre de hacer públicos sus ideas y le publica en 1906 como un primer reportaje. Yo acá voy a compartir esta primera noticia. ¿La ven la noticia? Cambió la imagen, sí, ¿no? Ujú. Sí, se ve. Sí. Aparece acá como esa primera noticia que se llama del Paraguas, alocución al pueblo. Yo voy a leer algunos fragmentos nomás de la noticia para como dar cuenta del tono un poco de cómo viene la cosa. Mariana, lo que aparece en pantalla dice de la conquista de un público No, hasta... entonces no cambió. No, Déjame ver. Acá. ¿Ahora sí? a ver, ahora sí. Ahora sí. En la Tribuna Popular, que es de noticia de 26 de noviembre de 1906. El del paraguas es porque él usaba un paraguas. En su escrito va a explicar cuál es el uso que da el paraguas, por qué lo usa, ¿no? Pero en la noticia, que es la primera que encontré, por lo menos de Torre, dice Torre: se trata de que me publiquen esta locución que dirijo al pueblo y que ya he leído más de 1.300 veces en la Plaza Independencia, en la Cagancha, en la calle Sarandí, etc. Quiero dar amplísima publicidad porque la verdad el pueblo desea conocerla y yo, la verdad, también me revento la garganta de tanto repetirla. Y un fragmentocito más. En cumplimiento del compromiso moral, vengo anunciando públicamente la nueva causa filosófica y como este compromiso, lejos de disminuir, aumenta, ahora me exige que le consagre más tiempo y actividad, debiendo permanecer en la plaza la mayor parte del día, ¿no? Hay algo que pasa ahí también
en este encuentro con Etchepare, que le lleva a Torre a la plaza pública, pareciera. García os va a decir que es como empieza la concreción de su idea delirante, él abandona su trabajo, empieza otro oficio en la plaza pública, que es el de ilustrar botas, pero bueno, son todas hipótesis, digamos. Bueno, a la vez que empieza a ocupar la plaza pública, empieza a ganar un público inmediato, ¿no? Parte de la población lo empieza a escuchar, sea por curiosidad, sea porque sea, no sabemos muy bien, y ganar un lugar en la prensa, empieza a tener también conflictos con la policía, Torre. En la época había una policía de la investigación, se llamaba Policía de la Investigación, y había una ordenanza que prohibía las conferencias públicas. Como para hacer conferencia en la plaza pública se necesitaba una autorización. El argumento era que las conferencias en plaza pública como propiciaban como el desorden, bueno, las rapinas, bueno, pero Torre tenía la autorización, ¿no? Torre se preocupa de conseguir esa autorización para hacer conferencias públicas, pero igual empieza a tener conflicto con la policía porque empieza como a interpelar demasiadas personas, como que empieza a generar como todo una situación un poco conflictiva. Y ahora voy a poner de vuelta algunas noticias, pero todo ese conflicto, o sea, estas situaciones de conflicto llegan al extremo de que amenazan a Torre sacarle su autorización para hablar en el espacio público y termina con la detención de Torre por primera vez, ¿no? La policía lo detiene por primera vez y esto que aparecía en los diarios como con un tono, cierto tono humorístico, ¿no? Hasta entonces la prensa lo defendía, le hacía publicidad, pero como lo tomaba como chistoso, tomaba como un acto loco, pero chistoso y no peligroso, hasta que Torre es efectivamente detenido por la policía y desaparece algunos días. A partir de ese momento, las noticias de diario empiezan a tener un tono un poco más de defensa de Torre, de protesta contra el actuar de la policía, básicamente contra la represión policial. Acá voy a leer algunos fragmentos acá, ¿no? Esta noticia, una prisión atentatoria, que es también de ese mismo 1906, o sea, como pasan 6 días que aparecen como 6 noticias en relación a Torre por estos conflictos y va pasando desde tono más como humorístico hasta ganar un tono más político y de defensa de Torre. Bueno, la palabra caso aparece por primera vez en las noticias propiamente. La forma de llamar como caso Torre va a aparecer en la noticia. Bueno, adjudicando ahí un poco por qué la policía le había llevado a Torre a la cárcel, que sería porque Torre estaría exponiendo el público a sus ideas delirantes o sus ideas un poco insanas o un poco no lúcidas. Los periodistas dicen: nosotros no ponemos en duda que Torre sea víctima de algún desarreglo mental. Hace tiempo que creemos que es una chifladura en él eso de la regeneración social mediante el avenimiento armonioso de todas las opiniones, aun las más extremadas, y de todas las creencias, aun las más antiéticas. Pero nos parece evidente que nadie puede impedirle hacer propaganda a favor de sus ideas, como nadie ha pretendido encerrar al señor Bacher, presidente uruguayo de la época, por su empeño de volvernos al pleno régimen de las instituciones. ¿No? Y eso de que va ganando cada vez un tenor un poco más político. Mariana, una pregunta. ¿Las ideas más antitéticas es? Antiéticas. Antitéticas, no, antitéticas, Ok. antitéticas, sí, Okay. antitéticas, sí. Bueno, finalmente liberan Torre
y Toje va a la redacción de los diarios como para explicar la situación, qué había pasado, como para aclarar por qué lo detuvieron. Y ahí, cuando relata qué había pasado, de alguna forma ya anuncia, bueno, también empieza los lectores a escribir a las redacciones de diario en apoyo a Toje, en apoyo a los periodistas propiamente. Se va como generando todo un ambiente que para García Aust es desfavorable, pero para Toje es de apoyo a Toje, ¿no? O sea, justamente, él va ganando su público de forma fuerte. Pero bueno, él visita la redacción de diario para explicar qué pasó cuando lo liberan y de alguna forma ya da a entender el segundo momento de la historia que pude construir de Toje, que es un momento de silenciamiento. Bueno, él dice que estaba en la plaza hasta que, bueno, aparece el jefe de investigaciones, de esa policía de investigaciones, y los periodistas relatan lo que cuenta Toje. Ni siquiera ha dirigido la palabra al público para propagar las ideas de que se juzga apóstol. Se ha limitado a enseñar a la gente un papel en que decía sobre poco más o menos. No me está permitido hablar, la autoridad me prohíbe. Era como que estaba en la plaza, pero en silencio, porque ya no podía hablar, rodeado como de 70 personas, más o menos, con un papelito que decía eso. No me está permitido hablar, la autoridad me lo prohíbe. Bueno, yo en su momento de la tesis no lo leí así, pero tengo la propuesta de leer los actos de Toje, estas pequeñas estrategias como el paraguas, como la notita escrita, como actos performativos, como una especie de performance, ¿no? Es como un performático Toje. Después va a seguir usando otros recursos como pájaros adestrados, sidecar, un globo terráqueo, ¿no? Es como hace todo un recurso como muy interesante para poder llamar atención y más que llamar atención son signos, son mensajes que trata de mandar a su público. Pero bueno, ante esta amenaza, ¿no? Bueno, ante la represión policial, efectivamente, la amenaza de que le saquen la autorización de hablar, Toje desaparece. El segundo momento sería de un desaparecimiento de Toje. Pero yo puse ahí como un resumen de lo que pasaría en el primer momento. La prensa defiende a Toje, para el psiquiatra, para García Aust, el público incrementaría y cronificaría el cuadro paranoico. Entonces, la justificativa de internar a Toje es que el público le hace daño, cronifica, porque es un público, como se llama García Aust, profano, que va a creer en el delirio de Toje, entonces lo va a retroalimentar. Y para Toje, gana un público, pero ante la amenaza de ser prohibido hablar, se calla y desaparece y pasa a la escritura. Ese sería el segundo momento, que sería el pasaje de la oralidad a la escritura, publicación, silenciamiento, el periodo de 1907 a 1915. En este periodo, Toje desaparece de la escena pública. Está 8 años sin hablar en las plazas públicas, sin salir en los diarios. El único material que tenemos acceso es el propio escrito de él, que él publica en 1907 antes de desaparecer. Publica y después desaparece. El escrito se llama El problema universal, su solución científica y filosófica. Está dividido como en tres capítulos que son qué es el problema universal, cuál es su solución y qué medios tenemos a nuestro alcance para llevar la solución a la práctica. El escrito en realidad tiene como está entre la oralidad y la escritura, porque es un texto como que está muy dialogado con sus lectores, como hay muchos momentos de interpelación directa, como de diálogo, es como muy dialógico, y es un escrito que él dirige, ¿no? al pueblo, a la sociedad universal, pero después va especificando quién es su público, ¿no? Quién es sus lectores. Dirige al hombre sabio, al hombre sensato. Va a decir Toje en ese escrito
que el problema universal tiene que ver con cierta irracionalidad, con cierto uso irracional de las ideas, pero también de la economía, también de las relaciones sociales. Hace referencia como a las guerras, a cierto conflicto de clases, ¿no? Hace como toda una referencia a cierto contexto de tensión social y va a decir que eso sería resultado de cierto uso irracional de la razón, ¿no? O sea, por eso él va como hacia ese intento de constituir una sociedad armónica, ordenada vía la razón. Acá en el escrito también él va a aclarar algunos elementos de estas que yo llamaba estrategias performáticas, ¿no? Como el uso del paraguas, el oficio de ilustrar botas, dice, acá textual, dice, el paraguas lo llevé para despertar la curiosidad del público. Este me rodeaba en las plazas y yo aprovechaba esa oportunidad para propagar verbalmente la nueva causa. Ahora deseo que cuando me veas con el paraguas abierto penséis en que debéis ilustraros, ¿no? El oficio de ilustrabotas tenía como ese, sería signo para que su público también se ilustrara de forma intelectual, que pensara las cosas a lo filósofo. Después, un poco más adelante en el texto de Toge, él va como dando a entender que este mensaje que él está trayendo, que él trata de transmitir, viene de un maestro, no proviene de un maestro. Ahí García dice que el maestro podría ser una producción alucinatoria o onírica. Ahí estoy de acuerdo con García, en pocas cosas estoy de acuerdo, que pareciera como algo alucinatorio la noción de este maestro que le comunica cuál es la solución universal. Y él sería nomás el medio, la mediación entre el maestro y el pueblo, ¿no? Es como algo así como él está buscando, demandando un público para reconocerse, para ser reconocido, pero también para comunicar eso que le ha comunicado por el maestro. A ver. Bueno, él va terminando el texto con una interpelación directa a sus lectores de que se iluminen, ¿no? De que se ilustren y que así como él ofrezca su actividad física e intelectual para la solución del problema universal. Como decía, él publica ese texto y al final él dice, bueno, que no es el momento, no están las condiciones dadas para concretar la reforma social y desaparece. Desaparece ahí como por 8 años. Ese momento en que desaparece lo hemos llamado como, lo he llamado en la tesis como un momento de cuasi mutismo, porque es eso, deja de hablar en la plaza pública, no aparece en las noticias, y García Oz lo va a llamar como un momento de remisión, ¿no? Como un momento de remisión de la enfermedad, porque bueno, deja de hablar justamente en la plaza pública y además empieza a trabajar, o sea, hace lo que tiene que hacer un ciudadano funcional, ¿no? Ir a trabajar en un comercio, ¿no? Hay como ahí una otra lectura de García Oz. Y el tercer y último momento sería lo que yo llamé la vuelta a la escena pública, concreción de la idea, para que me tapa, aislamentos, protestas y silenciamientos, caso psiquiátrico, 1915-1920. Acá como que en este momento todo terminaría de constituirse lo que se puede entender como un caso psiquiátrico y deja el campo de la policía y pasa al campo de la medicina de alguna forma. 1915, Torre reaparece y republica, o sea, en realidad publica una segunda edición de aquel escrito de 1907 y funda una cooperativa de trabajo. Ese es el actuar, como la acción que Torre va a cometer de publicar, de fundar esa cooperativa de trabajo, es lo que García Oz va a definir como propiamente patológico, ¿no? García Oz dice, bueno, en este momento hay una concreción de la idea delirante, no porque el discurso o
o el razonamiento es delirante. El discurso es muy conforme al discurso social de la época, algo socialista, sí, socialista y liberal, pero el loco mismo es el acto para concretarlo. ¿Cuál es el acto? Fundar una cooperativa de trabajo que, según García-Aus, tenía como destino necesario la ruina financiera. Entonces dice García-Aus, el concretar el acto sabiendo que iba a la ruina económica es lo propiamente loco. Torre, bueno, yo no comenté tanto en el detalle, pero Torre propone la jornada laboral de 8 horas antes que se vote, la jornada 8 horas, ¿no? O sea, como que está muy afín al discurso, pero lo que va a considerar como realmente patológico García-Aus es el acto, ¿no? De ir contra la preocupación económica, digamos. Ese momento de retorno de Torre es un momento que la prensa lo va a entender de cierta forma ambivalente, como bueno, como un poco traicionados. Bueno, Torre desapareció, pero ahora volvió concretando su idea con la cooperativa de trabajo, y para la policía se reinauguran los conflictos con Torre. Ya no de vuelta por las manifestaciones públicas, por las conferencias, pero ahora ya más pobladas, porque es acompañado, tiene un público cautivo, ¿no? Tiene como 50 trabajadores en esa cooperativa que le hacen eco, que le hacen eco y apoyo en sus manifestaciones. Ahora voy a compartir una noticia en que tenemos una primera imagen, una primera foto de Alfredo Torre, que hace referencia justamente a este momento de la cooperativa y todo el conflicto que se genera como un conflicto, bueno, bastante grande hasta a nivel internacional. Había un periodista español justo ese día en la plaza, entonces se notifica todo lo que pasó a nivel también en España. Parece que el periodista español es preso también, detenido. Y acá tenemos una primera foto de Torre. Acá, Alfredo Torre, el popular hombre del paraguas. Voy a leer algunos fragmentos de cómo los diarios, los periodistas van a notificar o noticiar, ¿no? Este acto de Torre, esto que García-Aus va a considerar lo más patológico, cómo lo va a entender los diarios, ¿no? Cómo van a entender los periodistas. Lo llama de obra, a mí me llamó mucha atención que lo dicen obra a esta que hace Torre, a la cooperativa. La obra de Torre. Torre ha instalado en un enorme salón una estantería muy bien montada en la cual la gente puede obtener a menor precio que en otra parte toda clase de artículos de utilidad doméstica. Allí hay de todo cuanto ha creado la industria y la naturaleza. Su propósito principal fue crear una cooperativa de trabajo en la cual pueden intervenir como fuente de recursos personales todos los hombres de labor que se dediquen a una industria cualquiera. Él es un mediador entre la gente de trabajo y el público, que encuentra en él una especie de Mesías en este angustioso momento de crisis. Es como que es casi, no, lo pinta ahí como un Mesías, como casi un salvador de la patria, que oferta una otra posibilidad en la crisis, ¿no? Bueno, acá están los trabajadores de Torre, de la cooperativa, ¿no? La foto con los trabajadores, los empleados de Torre. Este es el periodista de España que entra en todo el conflicto. Y esa está muy mal la foto, pero sería la cooperativa, ¿no? El salón que arma él ahí, acá en la calle Andes. Bueno, la cooperativa no funciona. Efectivamente, Torre va a la ruina económica, y después que va a la ruina económica y también después de vuelta,
estos conflictos con la policía, él es detenido nuevamente, las detenciones se vuelven cada vez más violentas, ¿no? Con castigos físicos. Toje vuelve a desaparecer por 2 años más. Según García Aus, él entra como en un estado melancólico, depresivo melancólico, se instala como en una quinta y está desaparecido por 2 años, hasta 1917, cuando reaparece con otra publicación. De vuelta, reaparece con otro escrito que se llama Para Todos. Ese escrito no lo encontré. Fue como, no encontré en la biblioteca, no encontré en ningún lado. Lo sigo buscando, pero no he encontrado. Tengo nomás un fragmento que cita García Aus, que es, no he muerto, he vuelto de las cenizas, empieza algo así, el escrito Para Todos. Vuelve nuevamente a la escena pública y vuelve ya ahí sí con más estrategias, más recursos, el SIDECAR, los pájaros adestrados, es como que se incrementa las estrategias para llamar atención. La forma como le hacen las noticias es como que pareciera, yo lo llamé algo así como que Toje se multiplica, se vuelve como multifacético, o sea, es el loco Toje, es el cuerdo Toje, el filósofo Toje, el hombre del paraguas, como que empieza ya ahí como, o se intensifica la cuestión de si sería loco o no, ¿no? Empieza a entrar en los diarios esa discusión sobre su locura o no. Vuelven los conflictos ahora con la intendencia, ¿no? Siempre el conflicto con el orden público, con la intendencia, por el mismo motivo, ¿no? Por hablar en la plaza pública, siempre el mismo motivo. Y en 1918 finalmente es internado en el Vilar de Bo. Es internado por primera vez, derivado por la policía, por alteración del orden público y atentado a la moral. Decía el informe policial que andaba desnudo en su SIDECAR. En ese primer momento está una semana, creo, internado y le dan de alta. Y en 1919 es internado segunda vez, ahora derivado desde una policlínica de enfermedades mentales por preocupaciones hipocondríacas. Y yo entiendo que de alguna forma ahí como que Toje termina no sé cómo decir, de ser aprendido por el aparato psiquiátrico, ¿no? Y Hueca, una vez que se vuelve paciente psiquiátrico, Hueca todas sus reivindicaciones hacia las condiciones y derechos de los internados del hospital, ¿no? Como empieza toda una lucha o manifestaciones en relación a las condiciones de derechos de los internados. En las noticias aparece, después de la internación, que él huye del Vilar de Bo, va a las redacciones de diario, denuncia las condiciones en que está internado, denuncia la injusticia de su internación y las condiciones de los internados en el Vilar de Bo, pero vuelve al hospital. Es como que está presionando a los médicos, a ver si mejoran las condiciones. Entonces va, denuncia, vuelve, sufre maltratos, empieza a agudizar como la respuesta hospitalaria, ¿no? Cada vez que va, denuncia y sale en los diarios y vuelve al Vilar de Bo, el trato cada vez es más hostil, ¿no? Es más más violento, hasta que Toje termina por desaparecer de todo, ¿no? Huye una vez más del Vilar de Bo y no aparece más. Para que las noticias son más por acá. Y yo quisiera como cerrar acá leyendo nomás un fragmento que me pareció como, es una de las últimas o penúltimas noticias que encuentro de Toje. Acá aparece una salida del Vilar de Bo, va, denuncia y vuelve después para el Vilar de Bo y sufre como castigos. Es encerrado, aislado cada vez que huye y hace alguna denuncia. Y quisiera leer un poco el final, la penúltima noticia que me resulta bastante fuerte, que es lo último que se tiene noticia de Toje. Y voy a dejar de fondo la foto. Esa es la última foto que tengo de Toje, pasada
no sé, de 1915 a 1920, pasados 5 años, digamos. Voy a leer este último fragmento y ya dejaría porque creo que ya ocupé demasiado tiempo. Vamos. Sí. Esta vez, no, volvió a entrar a nuestra redacción aquel extraño visitante que en otra ocasión llegó hasta nosotros también en altas horas a traernos noticias de simpático Torre. Porque primero notician de que fue Torre a la redacción, pero ante la primera vez que castigan a Torre en el hospital, la próxima visita que reciben en la redacción, los periodistas ponen en duda si es Torres, si es otro recluso, ¿no? Como pareciera medio que defendiendo a Torres, ¿no? Como dando a entender, bueno, capaz que no es Torres, es otro loco que está hablando en nombre de él. ¿No? Hay como un efecto ahí de, bueno, todos somos Torres de repente. Y bueno, en esto de estas visitas que no sabemos si es Torres o si es otro loco que huye del manicomio haciendo pasar por Torres, de vuelta llega a la redacción una visita. Esta vez les cuenta a los periodistas sobre el deterioro de Torre, esa visita que no sabemos si es Torre o alguien haciendo pasar por Torre. El deterioro de Torre y de las prácticas inhumanas con que se le trataba. Habla de los 29 kilos que se han ido de la humanidad de Torre, de sus largas encerronas, de inyecciones frecuentes y de alimentos escasos, del ojo vigilante de los guardias y de la ciencia de los médicos. Bueno, y la última noticia que efectivamente Torre desaparece, es como bastante, no sé cómo llamarlo, poética, trágica, la forma como refieren los periodistas, ¿no? En tanto la celda de Torre espera la llegada de simpático ocupante, alguna sombra se desliza por las calles de Montevideo, con extraños atavios de máscara y recluido. ¿No? Como que Torre en la ciudad se vuelve algo así como una sombra, o se vuelve todos locos. Y lo último que llegamos a construir en el caso es de que Torre huye del encerro, del maltrato, de la ciencia de los médicos, y pareciera hasta lo que encontramos que de forma definitiva. No encontramos más noticias de Torre, pero tampoco avanzamos más del año 20. Bueno, hasta ahí, porque me parece que ya fue un montón. Okay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mariana. En realidad, a mí tu tesis me abrió a un sinnúmero de cuestiones y de preguntas y de dimensiones, aunque me parece que está muy bien centrada en tu tesis en esa relación entre esa dimensión pública y su relación con la locura, que me pareció interesante porque en un momento vos estabas ahí, cuando hiciste la presentación, estabas hablando como de lo policial y dijiste lo político, y a mí fue de las primeras cosas que yo pensé, ¿no? Si también la dimensión pública necesariamente también nos remite como a esa dimensión política que hay necesariamente en juego, ¿no? En relación a la locura. Y me acordé una cosa que dice Lacan en el seminario sobre la psicosis, que lo tengo acá, es cortito, dice, hay un punto esencial que nadie subraya, es que el delirio comienza a partir del momento en que la iniciativa viene de un otro con mayúscula, en que la iniciativa está fundada en una actividad subjetiva. El otro quiere esto y quiere sobre todo que se sepa, quiere significarlo. Inmediatamente dice, en cuanto hay delirio, entramos a todo trapo en el dominio de una intersubjetividad, de la cual todo el problema está en saber por qué es fantasmática. Digo, más allá de la discusión del delirio, no delirio, y pienso que esta apelación al otro, ¿no? Al otro con mayúscula y a los otros también con minúscula, que vos también trabajás en la tesis, ¿no? Y vos también te hacías digo, me llevaba a esa pregunta que vos te haces respecto a si es posible o no responder, o
más bien quizá de qué modo responder o no responder a esa demanda que el supuesto loco nos hace llegar, ¿no? Son muchas cosas que te quisiera preguntar juntas, entonces, porque una cosa que me pasó es que cuando yo leía pedacitos de su proclama, llamémosle, o de su apuesta filosófica, en realidad pensaba, bueno, quizás si la hubiera dicho un filósofo sin reputación de loco no sería tan loca, porque es la apuesta a una sociedad armoniosa, donde se puedan como reconciliar. Claro, es una cosa absolutamente utópica, idealista y demás, pero no es particularmente bizarra ni tan extraña, ¿no? Entonces, todo esto para hacerte simplemente esta pregunta. ¿Qué cosa pensás vos que es eso que se produce en esa relación entre la dimensión pública y la supuesta locura? ¿Es la locura misma? ¿Es el caso? ¿Son las dos cosas? Por ahí iría mi pregunta. Sí, en realidad, yo creo que más, ¿cómo decir? Más bien en lo que se ha producido en el caso Torre. Yo no sé qué pasa siempre en esa relación entre locura y público. No sé ni siquiera si siempre hay una demanda de un público, pero de lo que vi o de lo que pude leer del caso Torre, se produce, y me parece que es esto, se produce un caso posible, ¿no? En ese sentido de, bueno, se produce el poder, el hacer caso a Torre, ¿no? Y toda esa ambigüedad que existe, ¿no? Es como que los periodistas se burlan, pero a la vez le publican, ¿no? Es como están ahí en una posición como bastante más ambivalente y ambigua quizás que la del psiquiatra, pero igual le hacen público, le hacen caso, ¿no? Le notifican y bueno, y el público que le asistía y le acompañaba en la plaza, ahí no tenemos acceso directo, ¿no? O sea, para el psiquiatra estaban ahí por curiosidad y se estaban burlando de Toje claramente, o bueno, en la cooperativa se estaban aprovechando de Toje, ¿no? Vivían a costa de Toje, pero me parece que en el caso Toje se produce algo que entre la dimensión pública y el loco y la locura, o sea, no sé qué viene antes, no sé si la locura se produce ahí, pero sí se puede producir, sí, un caso en el sentido de hacer caso a esto que le pasa, ¿no? Ya si es locura antes o no, bueno, no sabría decir, pero bueno, capaz que por ahí hasta ahora hay gente con la mano levantada. Sí. No sé si Elena o Marina querían decir algo o le damos. Está Jesús también. Jesús, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Eh, eh, Escuché demasiadas veces en la presentación, muchas veces la palabra caso. Y me parece que habría diferentes órdenes de caso aquí, diferentes posibilidades o maneras de hablar de un caso policial, porque lo existe, las detenciones, un caso médico, psiquiátrico, pero también me parece que usted habla de caso. Ahorita respondiendo a la pregunta de Fernando, usted habló de hacer caso, de hacerle caso a. Ujú. Eh, y era lo que yo quería, antes de que respondiera a la pregunta, que planteara usted, si puede, si quiere hacerlo, ¿qué entiende por caso? Más allá de hacerle caso, sí, hacerle caso es leer lo que él decía, pero hacerle caso también es hacerle caso a la policía leyendo estos reportes policíacos o los reportes médicos en el caso de un caso médico. Pero ¿qué es para usted eh, un caso? Más allá de me parece que decir hacerle caso no dice gran cosa. Me parece que tal vez podría decir algo más de esto usted. Sí, no, puedo intentar, no es una pregunta fácil.
yo en la tesis, en realidad, yo creo que defino lo que estoy haciendo o lo que estoy intentando hacer, que llamo construcción de un caso paradigmático o Eso. construcción paradigmática de un caso, lo defino un poco negativamente, ¿no? Digo, no es un caso policial necesariamente, no, o solamente, no es un caso médico, no es un caso psicoanalítico, ¿no? O lo que se entiende como un caso psicoanalítico, sino que es un caso paradigmático. Y ahí tendré que entrar en Agamben. Agamben va, no sé si traer como un ejemplo que trae Agamben para pensar el paradigma y trae como el panóptico, ¿no? Trae el ejemplo del panóptico como un caso paradigmático en el sentido de que ejemplificaría un cierto dispositivo, ¿no? de disciplinamiento, pero a su vez mostraría un pasaje entre la sociedad de control al disciplinamiento, ¿no? Para mí, Toge, es difícil, no es Toge, lo que encontré de Toge, o lo que pude, o lo que hice con Toge, mostraría eso que yo trataba de decir como cierta ejemplaridad de la forma como se ha tratado los locos en Uruguay en la época, por la psiquiatría, por la policía, y que se sigue tratando. Hay muchas cosas que persisten, pero a su vez hace una excepción a esta forma porque también ocupa un lugar público que no todo loco llegó a ceder o ha llegado a ceder. Pero no sé si te respondo, porque no traigo una definición última de caso, ¿no? Yo Es que hablar de caso, es más lo que no es caso, ¿no? O sea, trato de, bueno, por ejemplo, el caso, el texto de justamente García Oz, lo llamo texto clínico, no llamo caso clínico, porque para mí le falta, bueno, le falta la palabra, por ejemplo, de Toge, justamente, le falta el recurso a la palabra de Toge, pero no sé, hablar me quedo con la pregunta, no era mi foco la definición de caso, sí la definición de paradigma, o va muy atrelado con lo paradigmático para mí el caso, pero no sé si te eh, respondo, digamos, yo ¿no? creo que hablar de caso es en sí mismo un problema. Hablar de caso para el psicoanálisis, por lo menos, hablar de caso es hablar de un problema. ¿Cómo Sí. definir un caso? ¿Qué es un caso? ¿Qué es construir un caso? Eso es un problema para resolverse, para discutirlo. Nosotros nosotros, digo yo y otras personas tenemos un grupo que llevamos algunos meses trabajando eso, exactamente qué es eso de un caso en psicoanálisis. Y después de meses no hemos llegado a gran cosa, ¿no? Y también me llamó mucho la atención esto de lo paradigmático. Sí, porque puede ser paradigmático desde el punto de vista social, en el sentido del encierro, el aislamiento, los procedimientos psiquiátricos. Afortunadamente en esa época todavía no existían el electrochoque y ese tipo de cosas. Mm, Pero yo creo que hay algo que es absolutamente paradigmático en esta situación de Torres. No voy a hablar yo del caso Torres, sino de Torres, eh, eh, que es esa necesidad de hacer saber. Eso es tal vez más paradigmático para el psicoanálisis, la cuestión del hacer saber, mm, porque no es raro. Al contrario, es absolutamente frecuente escuchar en los así llamados locos lo que hablan, las voces que dicen que oyen, lo que le dicen las voces, etcétera, etcétera, con una necesidad de hacer saber. Yo recordaba cuando se hablaba de esto, de un artículo de Alush, que se llama Ustedes están al corriente de que hay una transferencia psicótica. Justamente es el planteamiento de Alush, lo que permite, lo que abre las puertas cerradas por Freud, a la locura, al tratamiento analítico de la locura, que tiene que ver con el hacer saber precisamente, el hacer Una saber de algo. cosa, perdón Jesús que te interrumpa, porque hay dos personas levantando la mano, pero quería decir una cosita.
En la tesis, Mariana trabaja este texto. Capaz que una cosa que podríamos hacer a quienes les interese es hacerle llegar la tesis también. Porque No, trabaja no, este texto de luz justamente. es que ella me preguntó si había respondido a la pregunta y No, esta, no, perfecto, un perfecto. comentario Digo a eso. simplemente, Entonces, nada más termino diciendo que ese texto de Alush es muy revelador de esta cuestión, no sé si llamarla paradigmática, pero yo la llamaría tal vez muy presente de esa necesidad de hacer saber. Es todo. Ah, sí, sí, lo trabajo el texto y antes nomás de dar la palabra, solo un detalle, porque creo que en la presentación hablé, García Aus, por el psiquiatra, ¿no? Que escribe sobre Toge, va a poner en el orden como, que no es lo que hace psicoanálisis claramente, pero explica cómo esta demanda de un público como una sintomatología, una expectabilidad propia de la psicosis racionante, pero en la tesis la doble relación que trato de investigar es, bueno, sí, hay como ese hacer saber que se actualiza en cada caso, en cada persona, cada loco de una forma muy particular, no todos buscan los diarios o la plaza pública, pero también qué pasa con el público, ¿no? O sea, qué efecto tiene en el público, porque eso sí, la psiquiatría no puede responder si no es desde el lugar del contagio de la locura, el público profano, sin rebajarlo, sin devaluarlo el público y el loco. Entonces me interesaba también, y creo que Alush apunta a eso en ese texto, que es la interpelación del público con el loco, ¿no? O sea, que la transferencia va en dirección contraria, pareciera, en la locura. Pero Absolutamente. solo para cerrar este Quien tiene comentario. el saber es el loco. Mm. está, ¿Cómo? está Carmen y está Carmen y Alicia. Carmen, adelante. Está sin audio, Ay, Carmen. sí, ahí voy. Estaba tratando de poner. Sí. Bueno, Mariana, mucho gusto y muchas gracias, ¿no? Me parece un ejemplo, o sea, un caso ejemplar, para decir, ¿no? Porque despierta muchísimas preguntas. Yo me acordé por lo menos de 2 o 3 pacientes que tenían su teoría sobre cómo mejorar el mundo y todo esto, ¿no? Ese hacer saber y ese conseguir un público y cómo nos muestra cómo la política y la medicina es una rebatinga, ¿no? Se están jaloneando al hombre, ¿no? Y el hombre quiere hablar y tiene toda una teoría, delirante o no, pero tiene toda una teoría para salvar al mundo, ¿no? Como, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Quién escucha eso? ¿Cómo lo escucha? Yo creo que es una llamada a la reflexión de que, y ahí está, yo me acuerdo que fui en 1995 por primera vez al hospital psiquiátrico con el texto de Alush, justamente, empujada por ese texto de ustedes están al corriente, hay transferencia psicótica, ¿no? Pero aquí la cuestión es cómo él, ¿no? se revela a esta coerción policial y médica y puede, digamos, hay un logro en tanto él se agencia a un público, ¿no? Yo creo que, y las preguntas, yo creo que estaría la pregunta, ¿estará loco? No, porque, ¿qué es la locura? O sea, las preguntas son a todos los niveles, porque no, los pastores de la iglesia, por ejemplo, tienen una posición muy parecida, ¿no? Entonces como que encontramos cantidad de ejemplos en donde no están tomados por la policía ni por la medicina, la ciencia, y que sobreviven son jefes de Estado, son políticos muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la locura y qué hacemos con eso, ¿no? Yo pienso que toda esta presentación tiene que ver con una reflexión para nosotros mismos y siento que está, porque habría preguntas como, ¿y cuál es la historia? Otra, ¿no? Como, ¿qué vivía él? ¿O de dónde sacó estas ideas? Que es como otro rubro, ¿no? Que no sé, que me parece que no abordaste,
porque no, porque lo dijiste claramente, es su relación con el público y cómo se escucha y si se escucha y quién lo escucha, ¿no? Me llama muchísimo la atención cómo hay una imposibilidad de la verdad, ¿no? Y dentro de los aparatos autoritarios, ¿no? Como la psiquiatría y la policía, no quieren saber nada. El clasificar cómo es una camisa de fuerza ya y cómo realmente van acabando con la persona, ¿no? Las fotografías del inicio, la primera vez que va con el paraguas, después lo que el hombre va acabando, pero congruente consigo mismo, ¿no? Y es una imposibilidad de recibir eso. Entonces, es una pregunta fuerte sobre el público, sobre cómo decirlo, a quién decirlo, qué hacer con eso que se dice, ¿no? Y cómo detener ese decir que va como directo al embudo del castigo, de la represión, de la medicalización, del diagnóstico, y eh, hay que detenerlo porque somos libres de decir lo que queramos en la plaza pública. Bueno, se me quedan muchas cosas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Carmen, sí, por el comentario. Me acordaba, sí, bueno, los periodistas en general no entran en eso de, bueno, está loco, no está loco. No. Bueno, es como, bueno, va un poco en esa dirección que decías al final, de defender el derecho a la expresión, ¿no? Derecho a la expresión, de poder hablar en la plaza pública. Pero me hizo eso que decías de la verdad o más como del saber y el poder, una otra noticia que no es, porque yo analicé noticias de diario sobre locura del periodo, no solo en relación a Toje, en relación a Ajá. locura en general. Y había una que en realidad no era una noticia, era una crónica literaria que se llama Soy un loco, que es como ficticia, un loco que llega a la puerta del Hospital Vilar de Boy y pide para ser internado, ¿no? Y el psiquiatra dice, no, pero vos estás loco. Bueno, justamente, y el psiquiatra empieza en una discusión tratando de convencer al loco de que no estaba loco, ¿no? En una Así, cosa sí. de, soy yo que sé si estás loco o no, yo soy el psiquiatra, hasta Ajá. que el tipo, ¿no? El loco, digamos, dice que bueno, que es un gran músico, muy renombrado, y bueno, y ahí el psiquiatra dice, bueno, sí, es un megalomaníaco, pase, estás internado. No es como el momento en que cede el saber o la verdad hacia el psiquiatra, lo convence de que está loco. No, es como, es bastante irónica. Sí, los diarios es muy interesante como muestra cierta tensión, esa tensión, ¿no? Del saber la verdad con la psiquiatría desde otro lugar mucho más interesante que los textos mismos psiquiátricos que leí en la tesis en realidad. Ujú. Está Gracias, Carmen. Alicia, está Alicia y luego María Estrada. Gracias. Ajá. Eh, bueno, yo te agradezco y la verdad que quisiera tener la tesis porque es lo riguroso de tu trabajo, de tu tesis. Hacer saber que decían cómo él hace saber en distintos contextos y cómo lo minucioso de los pasajes que vas mencionando. Este pasaje de la medicina a lo discursivo, de lo discursivo, de lo policial a lo psiquiátrico. Por otro lado, en un principio, él valora esa psiquiatría que se va construyendo y al final él tiene le hace ciertas demandas. Pero lo minucioso, por eso me gustaría tener esta tesis, por lo minucioso de los pasajes que vas marcando. Esto de lo discursivo que después pasa a lo performativo, de lo performativo
bueno, con esta ausencia, él luego escribe del oral a lo escrito. Y en todo esto del público que va encontrando, tanto, yo digo público, tanto en la prensa como en el hospital, como en la plaza pública, me resuena un texto el texto de Alush, el círculo mágico, ¿no? Parece ser que él logra entrar en un círculo mágico, donde hay distintas maneras de escucharlo. Lo escucha ese público profano, lo escucha la policía, ¿no? La prensa sobre todo, ¿no? Como que en la prensa encuentra tal vez una mejor escucha. Bueno, la verdad que es muy, muy emocionante, muy riguroso tu tesis, cuánto aprendemos. Pero los pasajes que vas marcando, también con el psiquiatra, con el último psiquiatra, ¿no? Que el acto, ¿no? El acto como que ve que esta fundación de trabajadores, bueno, va al fracaso, ¿no? Bueno, la verdad que un trabajo que abre, ¿no? Gracias, Alicia. Acabamos de poner la tesis en el chat. Está la tesis en el chat, así que la pueden Y bajar. entonces, ay, perdón, ¿cómo puedo hacer entonces? Tenés que ir al chat, está ahí el link. Ah, y está en el link, entonces. Entonces voy a... No sé si Mariana, querés decir algo, y si no está María Estrada. No, voy a copiar, entonces. A ver. No, primero María Estrada, capaz, y después Adelante, comento María. los dos. Gracias. Bueno, gracias. No, yo no voy a entrar en la interpretación del sujeto, de la persona de Torre, pero sí quiero rescatar muchísimo la idea de traer la universidad para ser discutida. Como ex académica lo saludo, y eso me parece que ya es una ruptura del prejuicio, o sea, del famoso discurso del amo en lo académico. Entonces, a Mariana, muchísimas gracias por compartir su trabajo tan seriamente, además. Y al compañero uruguayo por haber creado este pequeño ámbito de trabajo. Y el prejuicio que cae entonces respecto de lo universitario, yo creo que también recae sobre muchas cosas, sobre el trabajo del psicoanalista, a veces excluido de la cultura, que no toma la cultura, ni el público, digamos, el trabajo sobre la verdad. Tengo un poema que le llamé Las Perlas, donde trabajo sobre la verdad. Voy trabajando estos temas en poemas. Y entonces la caída de prejuicios. Yo creo que eso es algo que también trae Torre, digamos, o sea, cómo la locura también rompe los prejuicios y cómo estamos envueltos en una sociedad que ahora está loca. O sea, hay analistas que ya lo dicen, todos estamos locos. La guerra que abarca el mundo es una cosa loca. Entonces, como psicoanalista me preocupa la caída de prejuicios en la mirada, de prejuicios en los conceptos,
de prejuicios de los psicoanalistas, que escucho, estoy en ámbitos donde trabajo permanente esto. Y entonces yo vuelvo a felicitar a Mariana y al colega uruguayo. Estoy interesada fundamentalmente en eso, no en interpretar ni en teorizar. Es decir, es una especie de, esto lo dije en París también, o sea, hay un mundo conceptual que se da vuelta, como todo, y hay que buscar un camino que sea más creativo, como este, ¿no? De romper el discurso del amo como universitario, digamos, cuando también podemos alimentarnos y nutrirnos de eso. Bueno, también he sido académica mucho tiempo, así que me encantó, me divertí, me sentí libre para decir esto, así que eso es lo más importante. No solo para un psicoanalista, sino para una persona. Tenía que ser uruguayo. Así que muchas gracias. Nada más. Si quieren, Gracias. tampoco les digo. Pero Mariana, mucho gusto y bien valiente. Gracias, María. Creo que está Gustavo Castellano. No sé si habías levantado la mano, Gustavo, o ahora no. Sí, Ah, sí. ¿te escucha? No, sigo con ese problema de que se me baja la manito. No, eso es grave. Ok. No, no tanto. No, un comentario. Gracias, Mariana, por la presentación. No, simplemente un comentario, porque yo me quedé con hay una pregunta que estaba al inicio, que era qué hacer con la demanda de un público por parte de un loco. Creo que era algo así la pregunta. Y a mí me parece que en lo que desarrollaste hoy, Mariana, eh, como dos maneras de hacer quizá explícitas en el recorrido que tú hiciste. Las que están explícitas son una manera que es la que hace García Aust, que me parece que es una manera de decir, como dicen, recomiendan los psiquiatras y algunos psicoanalistas, no le alimentes el delirio. Es decir, tratar de no hablar de eso porque el tema que lo tiene tomado a alguien, en su presunta locura, entrar en ese tema sería alimentar el delirio. Para el caso de Torre, no sé, yo no conozco detalladamente la situación, pero estos cambios sociales que parece que él propone, ¿no? Alimentar eso sería alimentar la locura. Después hay otra forma de tomar eso, de hacerse público, que es la forma del ámbito periodístico, pero me parece también que hay una oscilación, ¿no?, entre hacerle caso y un poco reírse de él. Y a la vez me parece que hay un otro público que queda fuera de la escena, que es cuando el periodista se hace eco y público de la locura, es porque él a su vez le vende a un público. Hay una cuestión económica de que eso es un negocio, venderle a otro. En fin, me parece que esas son las dos explicitadas y que quizá hay otra forma que está un poco implícita en lo que vos recorres, que es posicionarse a escuchar un poco en esto que decía Jesús, ¿no? De eso que alguien quiere hacer saber. Y finalmente, si alguien quiere hacer saber, dice saber algo y elige un público, en el caso de que sea uno, en tanto que practicante del psicoanálisis, el que recibe eso, yo creo que no hay otro camino que hacerse público de eso, ¿no? Escuchar el saber que alguien tiene para enseñar. Claro, Eso, claro. ese comentario nada más. Muy bien. Gracias, Gustavo. Sí, sí, no me dio el tiempo, ¿no? Pero son diferentes públicos, por eso los llamé como dimensión pública, recuperando un texto de Mayet Viltar, de los públicos de Freud, porque hay como ahí por lo menos tres dimensiones, ¿no? Ese público más
no sé, más inmediato, el público, en tanto, bueno, como puede llegar a encarnar, no sé, el analista o la persona, el público inmediato de Torre, lo público, como ese orden público, ¿no? Como el orden más de moral, ¿no? Que también eso, los periodistas, es verdad, publicizaban lo que vendía, ¿no? Que estaba lo que estaba como intención capaz en lo público. Y la publicación sería un tercer punto, que es el pasaje mismo, el acto de pasar o el acto de hacer público, y ahí puede ser vía acto, vía escritura, vía la ocupación de la plaza pública. Así que sí, gracias por el comentario y me dio la posibilidad así de decir eso que no había dicho porque no me dio tiempo, que eso de la dimensión pública supone muchos públicos o muchas formas de entender el público, ¿no? Está Marina y después estoy yo mismo. No, es básicamente un comentario breve que me parece que, bueno, efectivamente hablar de un caso es muy complicado. Yo al seguir todo el planteamiento riguroso de Mariana, en esta cuestión teórica de hablar de la descripción clínica, de los diagnósticos, en fin, y cómo de alguna forma eso se tiene que ir separando hasta llegar a diferenciar entre locura y enfermedad mental como algo de tipo orgánico. Me parece que con todo esto que muestras, Mariana, en relación a la cuestión de lo público y la demanda de Alfredo Torre, tiene que ver con la cuestión de la transferencia. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención de la tesis es que más que tratar de indagar de qué caso se trata y de interpretar, se trata de analizar qué pasa con esa transferencia y marcar con eso una vía y una posibilidad de abordaje de la locura, incluso para el mismo psicoanálisis, que es la única forma que si no mal recuerdo, Alush menciona en alguno de sus textos, incluso cuando se habla de control de casos, no hay otra más que analizar la transferencia. Y me parece que todo lo que tú marcas, Mariana, tiene que ver con eso. Que parece que la posibilidad que hay de esto de lo público tiene que ver pues, con la transferencia y que es la única, por decirlo así, vía del abordaje de la locura. Ese sería, bueno, en mi comentario y no sé si. Gracias, Marina. Sí, yo hago referencia al texto de Alush, no tomo como está ahí todo el tiempo la transferencia, me parece, no como como el objetivo que voy a analizar, pero claramente eso que llama una interpelación me parece que va por ahí, ¿no? Es como, es algo de eso de la transferencia, sí. Gracias. Mariana, te quería hacer una pregunta. ¿Se sabe algo de la historia de Torre antes de su debut, como él lo llama? No, o sea, no que yo haya encontrado, ¿no? La primera referencia que tengo, que es del mismo García Aust, es eso, de esta búsqueda, esa consulta que hace a Etchepare en 1905. Bueno, y el mismo Toje, en esa primera publicación que hace en el diario, comenta algo de su historia familiar, ¿no? Dice que, bueno, se dedica a ese oficio de lustrar botas porque tiene que sostener una familia con hermanos y un padre que había perdido la vista, pero claro, no se sabe mucho, o sea, de la historia previa a todo el debut en la plaza pública como pareciera, o García da a entender de que eso, que tenía un trabajo, era un gurí, no sé, tenía 24 años, o sea, la primera vez que está en la plaza pública, era muy chico, pero que tendría un trabajo y bueno, en un momento
tiene esa iluminación, deja el trabajo, va a la plaza pública y va a las aulas de la universidad, ¿no? Pensando en eso que decía María, y empieza a frecuentar clases de filosofía. Bueno, está, capaz que algo de estas ideas, que no eran para nada delirantes y anacrónicas en la época, también escucha de ahí, ¿no? Pero Sí. son elementos. Yo tampoco busqué antes. Yo busqué a partir de 1900 en los diarios y no he encontrado antes de 1906, que ahí ya es cuando está con ese discurso de reforma social y está ocupando la plaza pública. Ok. Está Elena. Gracias. Gracias, Mariana. Súper interesante de tu trabajo. Si estás de acuerdo, podemos subirlo también al sitio, el PDF de la tesis, para que la gente lo pueda consultar ahí junto con el video de la actividad y todo, ¿no? Entonces podemos hacerles llegar luego el link, si estás de acuerdo. Sí, sí, obvio. Y mi pregunta o comentario era que a mí una de las cosas que más me interesó de cómo lo planteaste fue como darle un lugar, digamos, leerlo de una manera distinta, ¿no? Es decir, como qué podría aportar él o lo que hace o lo que dice, o sea, cuál es la recepción que él tiene, digamos, ¿no? En la época. Y pensaba si también habría una cuestión ahí como para pensar un tipo distinto de público al público que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Porque en el contexto de la época supongo que era muy distinta la plaza pública, en fin, ¿no? O sea, no era igual que hoy, ¿no? Digamos, quizás también por eso de pronto suena un poco más delirante que ahora, capaz que en ese momento no había mucha gente que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pública, no sé, ¿no? Te pregunto esto un poco para contextualizar también en Montevideo, ¿no? Esta situación de lo público y para pensar un poco más como las aportaciones que podría tener lo que él hace, porque a mí siempre me ha parecido que estos llamados locos en realidad son muy lúcidos en muchas cosas, ¿no? O sea, en realidad, y bueno, leo las notas que pusiste de lo que dice y no me parece nada extrafalario ni nada, me parece bastante lúcido, utópico si quieres a lo mejor, pero no fuera de lugar, ¿no? Eso, ¿no? Gracias, Elena. Sí, a ver, creo que los públicos se van actualizando, ¿no? Las formas de ocupar el público se va actualizando, ¿no? Eso de la plaza pública, yo no lo analicé tanto, pero comentaba al principio que sigo pensando en la tesis, estamos en ese proyecto Tres Locos y un Psiquiatra, y eso de la performance, por ejemplo, no aparece en la tesis, pero es algo que yo empecé a pensar a partir de hablar con Paola y Fabricio, pero también la noción de, bueno, de Foucault, ay, se me fue el hablar la verdad en la plaza pública, la noción de, se me Contexto. fue. Parresía. La parresía, claro, yo que todo eso lo analicé en la tesis y quisiera leer en algún momento la tesis pensando en eso de la plaza pública, ¿no? Que era muy de la época, si bien me parece que no era lo común, tampoco era tan poco común, porque los periodistas dicen, no todos los que hacen eso les llevan recluidos, o sea, te da a entender que por ahí había otros que hacían algo parecido, pero capaz que no eran tan creativos o no aprendía tanto. Pero bueno, yo creo que hay algo de cierto de invención de otros públicos, otros recursos, ¿no? Decía Fernanda al principio, hablábamos, yo tenía una radio loca, ¿no? O sea, y la radio fuertemente tiene ¿cómo decir? Estamos en Instagram, Facebook, en Internet, en todos los públicos posibles, ocupando todos los espacios virtuales y físicos, materiales posibles, con palabras supuestamente de locos, ¿no? Con las voces de los locos, supuestamente. Entonces, no sé, yo creo que, claro,
tampoco quedar, creo que lo que enseña Toge en su creatividad es de construir un público, ¿no? También encontrar los lugares posibles. En este momento parecía que la plaza y además las redacciones de diarios, que claro, es como había un interés, era el medio de comunicación principal de la época, era obvio que había un interés de vender, pero también muy inteligente de su parte ir ahí, era el medio masivo, ¿no? De comunicación. Entonces, creo que nos enseña también algo de eso, de que los públicos se construyen, algo por ahí, sí. Está Sofía. Tardes. Quería preguntarle a Mariana, ¿dónde es que él publica el Para Todos, ese texto que no fue encontrado? ¿Dónde es que supuestamente fue publicado? ¿Por qué no es encontrado? Bueno, me parece, así lo mencionaste como algo por lo menos curioso, también nos priva a nosotros como nuevo público y en el público de la época, eh, o bueno, eso, quizá el público de la época sí lo pudo leer o sí lo pudo escuchar o lo que fuere, pero leer porque era un texto escrito, pero nosotros como nuevo público nos vemos incapacitados de leerlo. Eso es interesante. Y después un poco escuchando las reflexiones y lo que también decía Mariana, cómo hay algo de esto que fue nombrado ahora como la transferencia, que es como una invitación a la sublevación, ¿no? Y me quedé pensando quizás en esto que traes, Mariana, que me parece una pregunta fuerte, importante, acerca de la demanda del público, que es una pregunta transversal y actual también para pensar ciertas cosas actuales de nuestro tiempo. Eso, ¿no? Como que quizás hay una dimensión ética del público, ¿no? Cómo ser público, o cada vez, ¿no? Obviamente. Me parece que eso también es como interesante, así que te agradezco. Y bueno, nada, por ahí. Gracias, Sofía. Bueno, el texto Para Todos, yo no sé dónde está publicado justamente. Yo no sé si fue un editorial, pero el primer texto, que es el que sí tuvimos acceso, yo lo encontré en la Biblioteca Nacional en la Sala Uruguay. O sea, hablando de públicos y fuentes, ¿no? O sea, ahí en la Biblioteca Nacional, Alfredo Toge no es un loco, es un autor uruguayo que publicó su texto, ¿no? Tengo acá la foto de la tapa y publica acá una tipografía La Nueva Central, ahí está la dirección y el año. Ahora, el Para Todos, claro, el único, ¿cómo se llama? La única noticia que tengo es vía García Aus y no te dice. García Aus te tira varias informaciones, es interesante porque creo que él no sabía lo que estaba haciendo, que era que te tira un montón de informaciones de Toge, bueno, escribió tal artículo, de hecho el nombre de Toge no llegué yo, llegué Mauro Vallejo, alguien que sabe de historia y sabe entrar a los archivos, y llegó a partir del nombre del escrito de Toge, buscó el título de Toge y encontró el nombre de Toge. Y dejó otras informaciones que, yo que sé, que estuvo en un partido político, que eso no pude rastrear, que tiene ese Para Todos. O sea, sería un trabajo infinito. Podría seguir buscando noticias de Toge, creo que toda la vida, ¿no? Pero no sé dónde está Para Todos justamente. Yo busqué en la Biblioteca Nacional, así como estaba el otro escrito, y no estaba, está, yo qué sé. Es un editorial ahí capaz casero, algo así, pero me pareció fue un hallazgo eso de encontrar a Toge en la Biblioteca Nacional en la Sala Uruguay. Ahí no es un loco, ahí es un autor uruguayo, ¿no? También dónde está él en los diferentes archivos dice mucho de los públicos que tuvo, ¿no? Y qué lugar, desde qué lugar se los escuchó, que creo que tiene que ver con lo que decís, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo, iba a poner una elección metodológica ética, puse metodológica clínica, pero creo que lo clínico ahí va de la mano con la posición ética también, o por lo menos así lo pienso. Está Gustavo y luego Paola.
Hola, no, es un comentario pequeño con respecto a esto que decías del público, de dirigirse a los diarios. Digo, dos cosas, una cosa previa. Por un lado, además lo de Torre, la historia de Torre está enmarcada en la construcción del Uruguay, llamémosle moderno, el Uruguay ballista. Entonces, ideas de hacer cooperativas de cambios llamados utópicos estaban en el aire absolutamente. Es el momento de un pasaje de un modelo de país a otro modelo que va a ser el que va a recorrer prácticamente todo el siglo XX. Y además, si hubo un vehículo en particular en el cual José Valle y Ordóñez hizo circular sus ideas, fue el diario El Día. Fue a través de la fundación del diario El Día. Por tanto, esto de dirigirse a los diarios, sí, es el lugar adecuado. Entonces, digo esto también teniendo en cuenta que esta cuestión de hablar de la locura a partir del contenido de lo que alguien dice, me parece que es un terreno que se vuelve extremadamente resbaladizo, y quizá la cita de Fernando del seminario de Lacan de la psicosis, de esta cuestión que viene del campo del otro, me parece que ayuda un poquito más a cómo alguien está posicionado en no sé, en su manera de estar en la vida. Eso, gracias. ¿Quieres decir algo, Mariana? No, gracias, comentario. Estoy de acuerdo. No. Paola, adelante, Paola Pica. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo recojo un poco el guante que deja Gustavo con respecto a la prensa, porque realmente la prensa en esa época era tremenda, o sea, era durísima. De hecho, me acuerdo en notas, creo que en la Tribuna Popular, por ejemplo, sobre Idiarte Borda, que era presidente, y le daban a mansalva, es decir, lo ponían al grado de que era tonto. Recibió muchas críticas como presidente él en su gestión, de hecho lo asesinaron, pero era tremendo lo que decían, y era el presidente de la República. O sea que más allá de que quizás a este hombre un poco lo tomaban para la chacota, pero le estaban dando un lugar no menor, y era la red social, el diario, ¿no? No existían las redes que hay ahora, o sea, llegaba muchísima gente, se estaba generando, no era, no era una tontería poder acceder a la prensa, que por algo siempre se dice que es el cuarto poder. Creo que realmente en Uruguay en esa época se ejercía con mucha fuerza ese cuarto poder desde la prensa. O sea que realmente me saco el sombrero también frente a los diarios, y un poco también recopilando la historia del Uruguay. Valle fue quien propuso el divorcio. Podía ser un delirio también tomado para lo que era la sociedad en esa época, pensar que pudiera existir el divorcio, que de hecho salió en Uruguay como uno de los países pioneros donde se estableció, ¿no? Y bueno, mucha gente diría que Valle era un demente. O sea, en esto de decir qué tomamos como sano o insano con respecto a los discursos. Nada, eso quería comentar. Muy bien. Gracias, Paola. Sí. Era fuerte. Sí. Yo que tuve meses leyendo, fue entrar en un mundo, bueno, además yo no soy uruguaya, fue entrar en un mundo uruguayo de otra época, que no estudié en la escuela ni en el liceo, ¿no? Y era violento, era violenta la cosa, ¿no? Era violento el contexto y el discurso de la prensa, sí. Es Por otro lado, se acababa de abolir impresionante. la pena de muerte. ¿Ah? Se acababa de abolir la pena de muerte también. Claro, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Los duelos, o sea, era como todo muy fuerte, sí. Un contexto muy bueno, y que dice Toge, un contexto de efervescencia Sí. social. Y de Estaba, delirio, dice, ¿no? y de delirio, sí. Ok. Está Paola Betti. Bueno, nada, en la línea de lo que venían diciendo, bueno, muchas gracias, Mariana. Yo no puedo ser muy objetiva con Torre porque lo venimos trabajando y lo conozco ya. Es como, me es
me suena y me resuena y cada vez escucho cosas nuevas también. En este movimiento que vos identificás de Barran, ¿no? De la moralización del discurso médico a la medicalización de la moral, una cosa que a mí me queda resonando ahora y que me acordaba, es que la palabra loco o estar loco en la época de Torre era una especie de mala palabra también, ¿no? Decir loco o que alguien estaba loco era como eso, como un insulto, una mala palabra, una cosa que de pronto hoy nos cuesta un poco representarnos lo que implicaba. Y en ese sentido me quedo pensando en si esta cuestión de que aparece en la prensa como caso es como, digamos, una nominación de lo enigmático que podía tener, porque la asociación que hago es, por ejemplo, con la película el niño salvaje de Aveyron, de Truffaut, me acordaba de una escena en la cual la sociedad burguesa va al asilo y entran como desfilando a ver al salvaje, ¿no? A ver al niño ese que es una especie de monstruo bueno, que no está educado y que cómo, y si es dañino o no, que es peligroso o no, y el celador que va como cobrando, ahí me acordaba de esto que decía Gustavo, de bueno, lo que vende, ¿no? Va cobrando a los que visitan por esa visita, ¿no? Por ese recorrido, ¿no? Entonces, me preguntaba si esta nominación de caso en el artículo que vos traías, creo que de la tribuna, es como una ubicación donde me preguntaba cuándo empieza a ser un loco Torre, socialmente en el discurso, cuando alguien dice, bueno, porque no aparece como el loco Torre en la prensa, aparece como el caso, ¿no? Entonces, no sé si este caso que aparece en ese recorte no está en ese lugar de lo que no se puede decir, que es esa mala palabra, y entonces caso estaría acompañado de esto enigmático que se presenta y que hay que conocer o bordear o recorrer. Eso fue lo que hoy me pude conectar con esto de la presentación que haces del Loco Torre. Gracias, Pau. Sí, aparece, sí, el Loco Torre en la prensa, pero más adelante. Primero aparece como el caso Torre y me parece que aparece, no sé si como enigma o si problema, ¿viste? El caso del sujeto en el sentido de que es un problema, ¿no? O sea, hay algo, está generando un problema esta persona, ¿no? Porque como que la policía no puede dar cuenta, él tiene la autorización para hablar, pero igual le persiguen por hablar. Hay algunos que dicen, bueno, no le dejan hablar porque dice insanidades, pero tampoco le mandan al velar de voz. Yo entendí ahí como esa primera referencia a él como caso, como un problema, ¿no? Es como tiene, sí, capaz que sí, es como un enigma, ¿qué se hace con esto, ¿no? ¿De dónde? Porque la prensa también empieza a jugar a preguntar quién responde a esto, a quién corresponde responder a esa situación, a la policía, a los alienistas, a los que todavía hablan de los alienistas, ¿no? A los psiquiatras. No, es como, sí, es como, ¿quién tiene que lidiar con esto? Si es que hay que lidiar, ¿no? Porque por momentos también él va, dice unas cosas, lustra botas, o sea, ¿cuál es el problema también, no? ¿Cuál es el tema con Torre? ¿Por qué tanta cosa? Pero por eso, todavía no lo habían llamado de loco. No, todavía no lo habían llamado de loco Torre. Primero es un caso, después Claro, es un caso a partir de que empieza a generar conflicto con la policía o que la policía empieza a responder de forma conflictiva. Y solo en eso de lo loco, ¿no? El término loco y lo de la medicalización, no sé, ahora no me acuerdo si es Barran o Foucault, va a decir que, bueno, si bien la medicalización es un proyecto que funciona bastante bien,
a nivel de lo que es las enfermedades orgánicas, ¿no? La profilaxis, no sé, de la sífilis, la tuberculosis, lo que es la salud mental, lo que es el campo de la locura, no termina de medicalizarse, ¿no? Es como que sigue muy infiltrado por la moral o por la dimensión política, ¿no? Es como, entonces esa palabra loco es mal vista en la época, tanto el campo científico, por esa psiquiatría que está tratando de separarse de la moral y ponerse como ciencia, así como mal vista a nivel de la población, hasta por el miedo de considerarse loco y terminar internado. Eso yo no traje, pero ahí empieza a crecer el número de internados en el Vilar de Boña ese periodo fuertemente. O sea, la gente empieza a tener miedo de terminar encerrado. Eso aparece en las noticias de diario, ¿no? Es como... Pero y eso la, también, Mariana, perdón, es porque lo que dice Barran, por ejemplo, es que hay como tres razones por las cuales, tres enfermedades, que son la sífilis, el alcoholismo y la tuberculosis, a las que se asocia, él habla de triunvirato, una cosa así, la locura, pero la locura como efecto de esas tres, no como algo aparte únicamente, sino que esas tres enfermedades generan locura. sí, en algún punto sí, en esa teoría más degenerativa sí, pero no es... Después aparecen otras teorías, pero sí, Lamentablemente vamos a tener que ir terminando, porque estamos sí, en la hora, sí. pero yo una cosa que quiero decir es que me pareció súper prometedor, bueno, además porque también participo de ese campo y por ahora no me han declarado loco, pero bueno, es la dimensión performática de Torre, ¿no? Y pensaba si parte o en parte el destino que algo supuestamente loco tome o no dependerá también de la performance de la locura que se, que se adopte, ¿no? Pero nada, es una pregunta y me parece me parece que la tesis tiene cantidad de cosas a seguir trabajando y bueno, nada, agradecerte muchísimo, Mariana, y agradecerles a todas, a todos este encuentro y nada, ya habrá otra oportunidad de seguir trabajando estos temas. No sé si Muchas gracias. Adiós. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego.